Imagina a un líder confrontado por la desesperación, buscando un milagro en medio de una multitud agitada. Jairo, un líder de la sinagoga, enfrenta la angustia de ver a su hija gravemente enferma y se vuelve a Jesús con una cabezaria política, fe desesperada. Pero en el camino a su casa ocurre algo inesperado. Una mujer que ha sufrido de flujo de sangre durante 12 años se abre paso entre la multitud con la esperanza de tocar el manto de Jesús. Su fe es recompensada con una sanación instantánea y milagrosa. En este video revelaremos cómo la intervención divina de Jesús solo trajo vida de nuevo a la hija de Jairo, sino que también sanó a la mujer con flujo de Jairo. Sangre descubre cómo estos milagros desafían toda lógica y muestran el poder transformador de una fe inquebrantable. Quédate con nosotros y sé testigo de cómo la desesperación se convierte en esperanza y la enfermedad en sanación. ¿Estás listo para presenciar cómo lo imposible se hace posible? No te pierdas esta increíble historia de fe y milagros. Jairo, un principal de la sinagoga, se encontraba en una situación de desesperación absoluta. Su hija única de tan solo 12 años estaba gravemente enferma y al borde de la muerte, en una sociedad donde la y la dignidad lo eran todo. Jairo, un hombre de gran respeto y autoridad en la comunidad, no dudó en dejar de lado su orgullo y buscar a Jesús. Sabía que solo el Maestro tenía el poder para salvar a su hija. En Marcos 5, 22-23, se narra: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá en la época de Jesús. Los principales de la sinagoga eran figuras de gran importancia y respeto en la comunidad judía. Eran responsables de la administración y el mantenimiento de las sinagogas, así como de la supervisión de las actividades religiosas. Buscar ayuda fuera del círculo tradicional de líderes religiosos, especialmente de alguien como Jesús, que no era parte del establecimiento religioso, era una decisión radical y valiente. Este acto de Jairo no solo demuestra su desesperación, sino también su fe en el poder de Jesús. En Hebreos 116 se narra: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La situación de Jairo refleja la angustia y desesperación que cualquier padre sentiría al ver a su hijo al borde de la muerte. Su posición y autoridad no podían ofrecerle ninguna solución. Solo Jesús, con su fama creciente como sanador y maestro, representaba una esperanza real. Jairo, movido por el amor a su hija y su desesperación, decidió buscar a Jesús, a pesar de las posibles críticas y repercusiones sociales. En Salmo 34:8 se narra: Jehová está cerca de los que de corazón y salva a los contritos de espíritu. El acto de postrarse a los pies de Jesús y rogarle por la vida de su hija es un poderoso testimonio de la fe de Jairo. En la cultura judía, postrarse a los pies de alguien era una señal de alba, profunda reverencia y sumisión. Jairo no solo reconoció la autoridad de Jesús, sino que también mostró su total dependencia de él en un momento de crisis. Al escuchar la súplica desesperada de Jesús, no dudó en responder, conmovido por la fe y la desesperación de este principal de la sinagoga. Jesús decidió ir inmediatamente a su casa para ver a su hija. Este acto de Jesús demostró su compasión y su disposición para ayudar a aquellos que acuden a él. Con fe, la multitud que seguía a Jesús también se movió con ellos, ansiosa por presenciar lo que sucedería. En Marcos 5:24 se narra: fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban
Mientras Jesús y Jairo se dirigían hacia la casa, la multitud los seguía curiosa y expectante. El hecho de que una gran multitud acompañara a Jesús muestra la fama que él había ganado por sus enseñanzas y milagros. La gente estaba ansiosa por ver lo que haría a continuación, especialmente en una situación tan desesperada como la de Jairo. La disposición de Jesús para ayudar a Jairo muestra su compasión infinita. Jesús no estaba preocupado por el estatus social de Jairo ni por las posibles repercusiones de ayudar a un líder de la sinagoga. En lugar de eso se centró en el dolor y la necesidad de Jairo. La compasión de Jesús es un recordatorio de que Él está siempre dispuesto a ayudarlos cuando los acercamos a Él con un corazón sincero y lleno de fe. En Mateo 99:36, se narra: viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La respuesta de Jesús a la petición de Jairo también destaca la importancia de la fe. Jesús dio la fe de Jairo y respondió a ella. La fe es un tema recurrente en los evangelios. Esta historia es la fe de Jairo, lo que mueve a Jesús a actuar. La fe de Jairo, aunque estaba en medio de una situación desesperada, fue suficiente para atraer la atención de Jesús y motivar su intervención en la presencia de la multitud siguiendo a Jesús. También tiene un significado importante. Representa la expectación y el interés del pueblo en primer día, los actos y enseñanzas de Jesús. La multitud quería ver un milagro, pero para Jesús el foco no era el sol, espectáculo, sino la necesidad humana y la fe de aquellos que acudían a Él. Esto subraya que los milagros de Jesús no eran para impresionar a la gente, sino para mostrar la compasión de Dios y fortalecer la fe, mientras Jesús y Jairo se dirigían apresuradamente a la casa de Jairo. Se produjo una interrupción significativa en medio de la multitud que rodeaba a Jesús. Había una mujer que padecía de un flujo de sangre. Desde hacía 12 años, esta mujer había gastado todo lo que tenían médicos sin encontrar cura, y su condición la había dejado desesperada y marginada socialmente. En Marcos 15, 25, 27, se narra para una mujer que, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En el contexto de la cobra época la de esta mujer, no solo era una enfermedad física, sino también una causa de gran aislamiento social y religioso. Según la ley mosaica, una mujer con flujo de sangre era considerada ritualmente impura. Levítico 1506, 27 y 27, lo que significaba que no podía participar en la vida comunitaria y religiosa normal. Cualquier persona que la tocara también se convertía en impura, lo que agravaba su aislamiento. En Levítico 25 se narra: cuando la mujer tuviere flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre desesperada. Y al mismo tiempo, llena de fe, la mujer se acercó a Jesús con la convicción de que solo tocar su manto sería suficiente para ser sanada. Este acto de fe fue extraordinario, considerando su condición y las normas sociales de la época. Creyendo firmemente en el poder de Jesús, extendió su mano y tocó su manto. Inmediatamente después de tocar el manto de Jesús, la mujer sintió que su cuerpo había sido sanado. El flujo de sangre se detuvo y ella supo que había sido curada. Este milagro no solo restauró su salud física, sino que también la liberó de años de y sufrimiento y aislamiento. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se detuvo y preguntó: ¿quién tocado mis vestidos? Aunque los discípulos le dijeron que la multitud lo estaba apretando.
Jesús insistió en saber quién lo había tocado. Específicamente, este momento fue crucial, no solo para la mujer, sino también para la multitud que observaba. En Marcos 5:30 se narra: pero Jesús, luego que conoció en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Con temor y temblor. La mujer se acercó a Jesús y confesó lo que había hecho y cómo había sido sanada instantáneamente. Jesús, en lugar de reprenderla, la alabó por su fe y la despidió en paz, confirmando su sanidad. Este acto no solo confirmó su curación, sino que también la reintegró en la comunidad. En Marcos 5:33-34 se narra entonces: la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La interrupción del camino a la casa de Jairo nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya el poder de la fe. La fe de la mujer, a pesar de su desesperación y sufrimiento, fue suficiente para obtener su sanidad. Segundo, muestra la compasión de Jesús a pesar de estar en camino a otra emergencia. Jesús se detuvo para atender a la mujer y reconocer su fe. Finalmente, destaca la importancia del testimonio público, la confesión pública de la mujer. No solo confirmó su sanidad, sino que también sirvió como un testimonio de la compasión y el poder de Jesús. La fe de la mujer nos enseña que, incluso en nuestras situaciones más desesperadas, la fe en Jesús puede traer sanidad y liberación. La disposición de Jesús para detenerse y atender a la mujer en medio de una emergencia muestra su compasión y su disposición para ayudarnos en nuestras necesidades. La confesión pública de la mujer subraya la importancia de testificar sobre las obras de Dios en nuestras preciosas vidas, para que otros puedan ser inspirados y fortalecidos en su fe. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer que había sido sanada, llegaron mensajeros de la casa de Jairo con noticias devastadoras. Su hija había muerto. Dijeron a Jairo que no molestara más al maestro, ya que no había esperanza. Este momento marcó un punto crítico de desesperación para Jairo, quien había puesto toda su esperanza en Jesús. En Marcos 5:35 se narra: estaba hablando aún cuando vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En la cultura judía, la muerte era vista como el fin definitivo. La esperanza de una intervención milagrosa se desvanecía con la muerte. Además, la llegada de la muerte implicaba un proceso de duelo y lamentación que comenzaba de inmediato. La noticia de la muerte de la hija de Jairo habría desencadenado una serie de rituales de luto, y la creencia general era que una vez que alguien había muerto, cualquier esperanza de sanidad o recuperación estaba perdida. En Eclesiastés 3:100 se narra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En este momento de desesperación total, Jairo se enfrentó al desafío supremo de su fe. Había creído que Jesús podría sanar a su hija mientras vivía, pero ahora se encontraba ante la realidad de la muerte. Este desafío es uno que muchos enfrentan. Mantener la fe cuando todas las circunstancias parecen indicar que ya no hay esperanza. En Hebreos 11:6 se narra: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se pueda en Dios acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús, al escuchar la noticia, inmediatamente dirigió su atención a Jairo y lo animó a no temer, sino a creer. Esta exhortación de Jesús
Fue una llamada a una fe más profunda y desafiante. Jesús sabía que el milagro que estaba a punto de realizar requeriría que Jairo mantuviera su fe, incluso en la cara de la muerte. La respuesta de Jesús no solo fue un consuelo para Jairo, sino también una declaración poderosa de su dominio sobre la vida y la muerte. Jesús estaba a punto de mostrar que su poder trascendía la edad y alcanzaba incluso la muerte misma. Este milagro no solo tendría un impacto en Jairo y su familia, sino que también serviría como un testimonio del poder absoluto de que Jesús, sobre todas las cosas, con las palabras de Jesús resonando en su mente, Jairo continuó su camino hacia su casa con Jesús. Aunque la noticia de la muerte de su hija era devastadora, la fe y las palabras de los en tibia ánimo de Jesús le dieron la fortaleza para seguir adelante. La multitud que los acompañaba también estaba expectante, aunque muchos probablemente compartían el escepticismo sobre cualquier esperanza más allá de la muerte. En Salmo 28:7 se narra: Jehová es mi fortaleza, y mi escudo, en él confió mi corazón. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Las palabras de Jesús a Jairo de este momento crítico nos ofrecen varias lecciones importantes. Primero, nos recuerdan que la fe es esencial, especialmente en momentos de desesperación y miedo. Jesús los llama a confiar en su poder y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Segundo, subrayan el poder transformador de las palabras de Jesús. Sus palabras no solo consuelan, sino que también infunden fe y esperanza. Finalmente nos enseñan que el verdadero poder de Jesús no está en el espectáculo, sino en su compasión y en su disposición para intervenir en nuestras vidas. Jesús, al entrar en la casa y ver la conmoción, hizo una declaración sorprendente: ¿por qué alborota y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Estas palabras fueron recibidas con incredulidad y burla por parte de los presentes. Para ellos, la muerte era final y no había esperanza de regreso. Sin embargo, Jesús estaba a punto de mostrar una verdad más profunda y poderosa sobre su autoridad, sobre la vida y la muerte. En Marcos 5:39 se narra: y entrando les dijo: ¿por qué alborota y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La declaración de Jesús de que la niña solo dormía no era simplemente un consuelo para los padres afligidos, sino una proclamación de su poder y autoridad divina. Jesús usó el término dormir para indicar que la muerte no es el final definitivo en su presencia. Esta afirmación también reflejaba su conocimiento y control sobre la situación, incluso cuando todos los demás veían solo desesperación. Y final, la reacción de la gente fue de burla y ridículo. La muerte era una realidad absoluta y final. La idea de que la niña solo estaba dormida parecía absurda. Sin embargo, esta burla solo saltó la falta de fe de los presentes y preparó el escenario para que el milagro de Jesús fuera aún más impactante y revelador. En Marcos 5 se narra: y se burlaban de él. Mas sin echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña Jesús. No permitiendo que la incredulidad y la burla interfiriera, pidió a todos los presentes que se retiraran. Solo permitió que el padre y la madre de la niña, junto con Pedro, Santiago y Juan, se quedaran con él. Esta acción subrayó la importancia de la fe y la necesidad de un entorno de confianza y esperanza para que el milagro pudiera llevarse a cabo con todos los incrédulos y burlones fuera de la casa. Jesús se quedó solo con Jairo, su esposa y los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En este ambiente íntimo y lleno de fe, Jesús se acercó a la niña, tomó su mano y con una voz llena de autoridad y ternura le dijo: Talita cumi,
que significa niña a ti, te digo, levántate inmediatamente. La niña se levantó y comenzó a caminar para asombro y alegría. De todos los presentes en el contexto judío del primer siglo, el acto de tocar un cadáver era considerado ritualmente impuro. Sin embargo, Jesús desafió esta norma cultural y religiosa, demostrando que su autoridad sobre la vida y la muerte trascendía las leyes ceremoniales al tocar a la niña y llamarla a la vida. Jesús no solo mostró su poder divino, sino también su profunda compasión y disposición para intervenir en situaciones de desesperación total. En Mateo 88, 7 se narra: y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La resurrección de la hija de Jairo es una demostración clara y poderosa del poder de Jesús sobre la muerte. Este milagro no solo devolvió la vida a la niña, sino que también fortaleció la fe de sus padres y de los discípulos. Fue una señal visible y tangible de que Jesús tenía autoridad sobre la vida y la muerte, reafirmando su identidad como el Gomen Dir, Hijo de Dios. Los padres de la niña estaban asombrados y llenos de alegría. La desesperación y el dolor que habían sentido se transformaron instantáneamente en gozo y gratitud. La reacción de los padres refleja la transformación que ocurre cuando Jesús interviene en nuestras vidas, convirtiendo nuestro dolor y desesperación en esperanza y alegría. En Marcos 5:42 se narra: y se espantaron grandemente Pedro, Santiago y Juan, los 3 discípulos que acompañaron a Jesús. También fueron testigos de este milagro extraordinario. Para ellos, este evento fue una confirmación adicional de la divinidad de Jesús, de su poder sobre la vida y la muerte. Esta experiencia fortaleció su fe y les preparó para su futuro ministerio, donde ellos mismos serían testigos y proclamadores de los milagros de Jesús. En Hechos 5:12 se narra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Jesús, mostrando su cuidado por los detalles, instruyó a los aviados primeros, padres de la niña, a darle de comer. Este acto simple pero significativo mostró que Jesús no solo estaba interesado en los grandes milagros, sino también en las necesidades cotidianas y prácticas de las personas. Al alimentarla, los padres ayudaron a su hija a reintegrarse a la vida normal después de haber experimentado un evento tan extraordinario, el milagro de privada. La resurrección de la hija de Jairo sirvió como un poderoso testimonio de la divinidad de Jesús. Este evento no solo impactó a los presentes, sino que también se difundió ampliamente, fortaleciendo la fe de muchos y atrayendo a más personas hacia Jesús. Los milagros de Jesús, incluyendo siempre tenían el propósito de revelar el poder y el amor de Dios y de atraer a las personas hacia una relación más profunda con Él. En Juan 10:25 se narra: Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago. En nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Después de resucitar a la hija de Jairo, Jesús dio instrucciones específicas a los padres para que le dieran de comer. Este acto mostró la atención de Jesús a los detalles y su deseo de cuidar de las necesidades físicas de la niña, además de su interés en mantener la humildad y la discreción sobre el milagro realizado. La instrucción de Jesús de darle de comer a la niña recién resucitada muestra su cuidado por todos los aspectos de nuestras vidas, incluso los más cotidianos y prácticos. Este acto demuestra que Jesús no solo se preocupa por nuestras necesidades espirituales y emocionales, sino también por nuestras necesidades físicas, al preocuparse por el bienestar inmediato de la niña. Jesús enfatiza la importancia de cuidar de las personas de manera integral. En Filipenses 4:90 se narra: mi Dios os suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria,
En Cristo Jesús. Jesús también insistió en que el milagro no fuera ampliamente divulgado. Esta instrucción refleja su enfoque, la misión de su ministerio y en la importancia de evitar que los milagros se convirtieran en meros espectáculos. Jesús quería que las vinieran a Él por fe y no simplemente para ver signos y maravillas. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo, tuvo un profundo impacto en la fe de sus padres, de los discípulos y de todos los que fueron testigos de lo sucedido. Este acto milagroso no solo devolvió la vida a una niña, sino que también fortaleció la fe de todos los presentes y sirvió como un poderoso testimonio del poder y la mortal compasión de Jesús. Aunque Jesús pidió discreción, el milagro, sin duda, se convirtió en un testimonio poderoso dentro de la comunidad. Los padres de la niña y los discípulos habrían compartido esta experiencia, fortaleciendo la fe de otros y atrayendo a más personas hacia Jesús. Este evento mostró que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte, y que su compasión y amor no tenían límites. En Mateo 4:23, se narra que Jesús andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo y las instrucciones de Jesús nos ofrecen varias lecciones importantes. Primero, subraya en cuidado de Jesús por nuestras necesidades físicas y prácticas. Segundo, destaca la importancia de la discreción y la humildad en el ministerio, evitando que los milagros se conviertan en meros espectáculos. Finalmente, este evento nos enseña que los milagros de Jesús no solo transforman las circunstancias inmediatas, sino que también fortalecen la fe y sirven como poderosos testimonios de su poder y amor. En Mateo 381-230 se narra, por tanto, id y haced discípulos para todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La historia de Jesús y la hija de Jairo es un poderoso recordatorio de la importancia de la fe, la compasión y la confianza en el Señor. El poder de Jesús nos desafía a buscar a Jesús en nuestros momentos de desesperación, a confiar en sus promesas, a mostrar compasión y a cuidar de los demás, a actuar con humildad y a testificar sobre sus obras en nuestras santas vidas. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos experimentar el poder transformador de Jesús y ser testigos de su amor y compasión para con nosotros y los que nos rodean. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las cartas, historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.